cortar esto. Bueno, ¿se ve? ¿Estamos todos? Bueno, entonces, vamos a hablar sobre la reactividad de los alcoholes. Habrán visto por lo que les explicó la profesora Karina, que los alcoholes son de los compuestos orgánicos más importantes debido a que el grupo hidroxilo, que es el grupo funcional de la familia de los alcoholes, se transforma fácilmente en cualquier otro grupo funcional. La clase anterior, como habíamos dicho, estudiamos las reacciones las reacciones para preparar alcoholes. En esta clase vamos a intentar comprender cómo reaccionan y qué reactivos son los mejores para convertirlos en otro tipo de compuestos. La reactividad de los alcoholes puede entenderse si examinamos la distribución electrónica en la función alcohol. Pareciera que es muy similar a la de los haluros de alquilo, dado que el carbono que porta el grupo funcional es un carbono electrofílico, debido a que la alta electronegatividad de este oxígeno polariza el enlace carbono-oxígeno. Sin embargo, aunque pareciera que se van a comportar igual que los haluros de alquilo, vamos a ver que no es tan así. Las propiedades químicas de un alcohol están determinadas, como ya dijimos, por el grupo funcional, que es el grupo hidroxilo. Entonces, un alcohol puede experimentar reacciones de eliminación y reacciones de sustitución. Por un lado, en las reacciones de sustitución puede ocurrir la ruptura de dos enlaces, del enlace carbono-hidroxilo, o sea, carbono-oxígeno, con eliminación del grupo hidroxilo, o también puede romperse el enlace oxígeno-hidrógeno, eliminándose un hidrógeno. Entonces allí tendremos dos tipos de reacciones de sustitución. Por un lado, cuando se desplaza el hidroxilo, tendremos una sustitución nucleofílica del grupo hidroxilo. Pero cuando se sustituye el hidrógeno del grupo hidroxilo, estaremos en una sustitución electrofílica en el oxígeno. Por otro lado, estas dos reacciones de sustitución, además de estas dos, tenemos reacciones de eliminación, en la cual se elimina el grupo hidroxilo y un hidrógeno del carbono vecino, generándose un doble enlace, es decir, un alqueno. A este carbono que porta el grupo funcional se lo denomina carbono alfa. En las familias que vamos a ver de ahora en más va a aparecer esto del carbono alfa con mucha frecuencia. Vamos a ver, en esta diapositiva un esquema de las principales reacciones que dan los alcoholes. Aquí tenemos un alcohol primario y un alcohol secundario. Los alcoholes primarios y también los secundarios pueden reaccionar con un metal activo dando un alcóxido o sal del alcohol. Esta reacción es una manifestación del carácter ácido de este hidrógeno. Fíjense que el oxígeno que está unido al carbono sigue enlazado al carbono y se ha eliminado o se ha sustituido el hidrógeno que salió como protón. Entonces, esta es una manera de representar las reacciones de los alcoholes como ácidos.
aquí vemos en esta otra reacción una reacción de eliminación, deshidratación. Se pierde el hidroxilo y un hidrógeno del carbono vecino. Como estas reacciones proceden por mecanismos E1, son susceptibles de la existencia de transposiciones. La reacción se lleva a cabo en medio de ácido sulfúrico concentrado y calor. También, en presencia de ácido sulfúrico y temperaturas un poco menores, se produce deshidratación intermolecular entre dos moléculas de alcoholes para dar éteres. Esta reacción la vamos a trabajar en la unidad 7, en donde vamos a ver éteres. Entonces, aquí hablamos de deshidratación intramolecular para formar un doble enlace, y aquí una intermolecular que no es más que una sustitución nucleofílica. Aquí tenemos reacciones de sustitución del hidroxilo por halógeno, halogenación de alcoholes. ¿Qué reactivos vamos a usar? Ácidos halogenados como ácido clorhídrico, bromhídrico o iodídrico, cloruro de tionilo para sustituir al hidroxilo por cloro, trialuros de fósforo para introducir cloro o bromo en lugar del hidroxilo, o tetrafluoruro de azufre para reemplazar al hidroxilo por flúor. Aquí en la parte de abajo tenemos lo que se denominan, estas de acá, reacciones de oxidación. A este ya lo vamos a ver. Clorocromato de piridinio es un agente oxidante que permite oxidar los alcoholes primarios a aldehídos. Este otro agente oxidante débil también permite oxidar los alcoholes secundarios a cetonas. Y otra reacción más en la que se puede ver que se ha desplazado el hidrógeno, se ha roto el enlace oxígeno-hidrógeno. Fíjense, este oxígeno es rojito, es el del alcohol, es la obtención de ésteres. Vamos a desarrollar ahora cada una de ellas por separado. Vamos entonces con reacciones de los alcoholes como ácidos. Los alcoholes son ácidos, tienen una fuerza similar al agua. El hidrógeno unido al oxígeno muy electronegativo, este enlace está muy polarizado, no polarizado, sino que es muy polar. La polaridad de este enlace oxígeno-hidrógeno facilita la separación del protón relativamente positivo, para dar entonces la sal del alcohol. Desde otro punto de vista podemos decir que el oxígeno electronegativo acomoda muy bien la carga negativa de los electrones que dejó el catión hidrógeno. La acidez de los alcoholes se demuestra por su reacción con metales activos para liberar hidrógeno molecular, hidrógeno gaseoso, y formar la sal del alcohol, que es un alcóxido. Para el caso de alcoholes menos reactivos, como son los terciarios, se utilizan metales más reactivos. Podemos observar en esta tabla de constantes de acidez relativas de los diferentes alcoholes comparados con el agua, que todos los alcoholes son ácidos más débiles que el agua. El agua tiene una constante de acidez de 1,8 por 10 a la menos 16. Solo el metanol es un ácido más fuerte que el agua. Entonces, con excepción del metanol, los alcoholes son ácidos más débiles que el agua, pero más fuertes que otros compuestos ácidos que habíamos visto hasta el momento, como el acetileno, como el amoníaco. ¿Qué es lo que hace, si nosotros comparamos la estructura del metanol con la del agua? Allí a donde el agua tiene un hidrógeno, el metanol tiene un grupo alquilo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el metanol y el agua? Por supuesto, es el grupo alquilo. Este grupo no solo hace menos ácido al alcohol que al agua, ¿sí? O
sea, no en el caso del metanol, pero sí en los otros casos, sino que cuanto más voluminoso sea el grupo alquilo, menos ácido será el alcohol. Podemos ver aquí que un alcohol terciario, como el terbutílico, es menos ácido que uno secundario, acá no, secundario, no está acá, el secundario isopropílico, o un alcohol primario como el etanol. En estos dos ejemplos vemos los efectos de los halógenos, el efecto inductivo atractor de electrones, que aumenta la acidez del alcohol. Cuanto más átomos de cloro haya, mayor será el efecto de aumento de la acidez. Entonces, cuanto más voluminoso es el grupo alquilo unido al hidroxilo, menos ácido será el alcohol. De estos, entonces el metanol es el ácido más fuerte y los alcoholes terciarios son los ácidos más débiles. Puesto que un alcohol es en general, ¿no? Prácticamente todos son ácidos más débiles que el agua, no puede prepararse un alcóxido por reacción entre el hidróxido de sodio y el alcohol, sino que necesitamos una base más fuerte que el agua, como es el metal activo. Bueno, aquí vemos, ¿sí? Entonces el metanol sí puede reaccionar con hidróxido de sodio para dar el alcóxido porque es un ácido más fuerte que el agua. Sin embargo, los demás alcoholes no reaccionan con hidróxido de sodio para dar las sales de los alcoholes. Aquí entonces vemos también el efecto sobre la acidez de los grupos alquilo. Cuanto más voluminosos, menos ácido es el alcohol. Podemos ver nuestras escalas de acideces relativas, que hasta el momento incluían alcanos, amoníaco, alquinos y el agua. Vamos a incorporar a los alcoholes aquí en el interior de la escala relativa. Al igual que el agua y que el amoníaco, los alcoholes son ácidos mucho más fuertes que los alcanos. Recuerden que este orden de acidez relativas se determina por el método de desplazamiento. Un ácido más fuerte es capaz de desplazar de sus sales al más débil. Aquí vemos, recordemos por la teoría de Bronsted y Lowry, un ácido débil da lugar a una base conjugada fuerte. Entonces, la basicidad relativa de las bases conjugadas de estos ácidos es exactamente al revés. Los alcóxidos, que son estos productos de la reacción, son bases muy poderosas, más fuertes que el hidróxido. Y mediante la variación del grupo alquilo del alcóxido, se puede variar su grado de basicidad, sus necesidades estéricas y sus propiedades de solubilidad. Como nucleófilos, se pueden utilizar para introducir el grupo alcóxido en moléculas. Eso lo vimos en halogenuros de alquilo. Hemos utilizado también los alcóxidos como bases y también los hemos usado como nucleófilos y seguirán estando presentes durante todo el estudio de la química orgánica. Vamos a ver ahora otra de las reacciones en las que se rompe el enlace oxígeno-hidrógeno, que sería la reacción de esterificación. Un ácido más un alcohol nos da un éster más agua. Fíjense que aquí se ha sustituido el hidroxilo del ácido por el OCH3 del alcohol. O sea, en el alcohol se rompió el enlace oxígeno-hidrógeno y se formó el éster, etanoato de metilo. Esta reacción se lleva a cabo en presencia de un catalizador ácido como el ácido sulfúrico y calor. Otra de las reacciones que caracterizan a los alcoholes son las reacciones de oxidación. La oxidación de un alcohol implica la pérdida de uno o más hidrógenos alfa.
el tipo de producto que se genera depende del número de estos hidrógenos. Es decir, si el alcohol es primario, si es secundario o si es terciario. Un alcohol primario, por contener 2 hidrógenos alfa, puede perder uno de ellos para dar un aldehído, o puede perder los 2 para dar un ácido carboxílico. En condiciones apropiadas veremos que el aldehído puede oxidarse a ácido carboxílico. Allí vemos cómo un oxidante poderoso, como el permanganato de potasio en medio ácido, me hace pasar directamente de alcohol primario a ácido carboxílico. Un alcohol primario, si queremos detenernos en la etapa de aldehído, necesitamos un agente oxidante más débil, como por ejemplo el dicromato, o sea, son agentes oxidantes a base de cromo más 6, como los dicromatos, el ácido crómico o el óxido crómico. El interés, o sea, el número de agentes oxidantes que dispone el químico orgánico está creciendo con enorme rapidez. El interés se centra en el desarrollo de reactivos altamente selectivos que oxiden solo un grupo funcional en el caso de disponer de moléculas complejas y que no afecten a los otros grupos funcionales que pudieran estar presentes. De los numerosos reactivos que se pueden utilizar para oxidar alcoholes, podemos mencionar sales a base de manganeso 7, como el permanganato de potasio, o sales en base a cromo 6, como el dicromato de potasio, el anhídrido crómico, que puede venir con ácido acético glacial o óxido crómico en piridina, y la oxidación de alcoholes primarios a ácidos carboxílicos se puede realizar entonces con un oxidante fuerte, como recién les decía. Dado que los aldehídos son susceptibles de mayor oxidación, la conversión de un alcohol primario en aldehído suele ser complicada. Uno de los mejores y más convenientes reactivos para este propósito es el clorocromato de piridinio. Este agente es soluble en disolventes orgánicos, lo vamos a abreviar así como PCC, y su reacción con alcoholes primarios es selectiva y se detiene en la etapa de aldehído. Fíjense que se obtiene por la reacción del anhídrido crómico, ácido clorhídrico y la piridina. Esta es la estructura. Obviamente no la vamos a representar, solamente vamos a indicar esta simbología para indicar que se trata de un oxidante débil. Y aquí vemos cómo los alcoholes secundarios se oxidan a cetonas. ¿Conviene usar permanganato? No, no conviene usar, porque el permanganato, al ser un oxidante potente, puede romper enlaces carbono-carbono de la cadena carbonada. Entonces, se usan oxidantes más débiles a base de cromo más 6. Los alcoholes terciarios no se oxidan. Veamos allí cómo estos ensayos de oxidación son apropiados para reconocer alcoholes. Por ejemplo, un alcohol primario en presencia del permanganato de potasio, que es una sal violeta, nos da, como dijimos, la sal del ácido, que el ácido carboxílico puede separarse de su sal usando un ácido clorhídrico, por ejemplo. Se observa que esta reacción, al presentar cambio de color, se cambia del color púrpura del permanganato de potasio a un pardo de este precipitado dióxido de manganeso. Además, la sal del ácido y su ácido tienen propiedades opuestas en lo que hace a la solubilidad en agua. Una sal de ácido, por ser un compuesto iónico, es soluble en agua, mientras que el ácido carboxílico es insoluble en agua. Aquí tenemos otro ensayo de oxidación, que es el de las pruebas de alcoholemia. Un alcohol primario, como el etanol, el alcohol etílico, en presencia de dicromato, de potasio, por ejemplo, de sodio, que es de color rojo-naranja,
se oxida el alcohol a aldehído y el dicromato se reduce a cromo más 3 verde. Entonces en los tubos esos donde hay que soplar en las pruebas de alcoholemia, tienen un gel impregnado en dicromato de potasio, y en cuanto el alcohol entra en contacto con el dicromato, lo reduce a cromo 3, que es de color verde. Entonces el anaranjado es reemplazado por el verde y la prueba es positiva. En presencia de más agente oxidante podemos obtener un ácido carboxílico. Veamos entonces las reacciones de los alcoholes como bases. Cuando reaccionan como bases, se desprende, se sustituye el hidroxilo, o sea, es una sustitución nucleofílica o una eliminación. Aquí vemos un alcohol más un ácido halogenado nos da el haluro de alquilo y agua. Generalmente estas reacciones ocurren por mecanismos unimoleculares, por lo tanto R puede transponerse. Por eso vemos acá el orden de reactividad del alcohol. Hemos incorporado los alcoholes alílico y bencílico, que son más estables por resonancia, a la secuencia terciario, secundario y primario que ya veníamos trabajando desde la unidad anterior. Y a su vez, el nucleófilo más fuerte es el más reactivo. Entonces, el ácido iodídrico es el más reactivo, luego bromídrico y clorhídrico. Las reacciones de deshidratación o eliminación consisten en la obtención de un alqueno, y como ocurren en medio ácido, fíjense, estas dos ocurren en medio ácido, a diferencia de la sustitución nucleofílica en haluros de alquilo y de las reacciones de eliminación que ocurrían en medios nucleofílicos o básicos. Esta es una de las grandes diferencias entre un mecanismo y otro. Si bien los mecanismos son los mismos, SN1, SN2, E1 y E2, en los alcoholes usamos medios ácidos y en los haluros de alquilo usamos medios básicos. Bueno, la reacción de eliminación ocurre en medio ácido, y como ocurre por un mecanismo E1, pueden ocurrir transposiciones. Entonces, la reactividad de los alcoholes de acuerdo a lo que hemos visto. Bueno, como nos quedan 5 minutos, vamos hasta donde se corte y volvemos a entrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería un mecanismo de sustitución nucleofílica en los alcoholes? Aquí podemos ver que el grupo hidroxilo unido al carbono electrofílico de un alcohol es un mal grupo saliente. ¿Por qué? Porque el grupo hidroxilo, el oxígeno muy negativo, muy electronegativo, es un grupo con un fuerte carácter básico. Entonces, es imprescindible un pretratamiento para producir la sustitución. Es necesario tratar el alcohol previamente con un ácido para que se protone, y el grupo saliente, en lugar de ser el hidroxilo, que es un mal grupo saliente y que nunca se va a desplazar, generar un buen grupo saliente como es el agua, y de esta manera generar el carbocatión, en el caso de un mecanismo SN1, o el desplazamiento del agua por el nucleófilo entrante en el caso de un mecanismo SN2. Tanto la eliminación como la sustitución nucleofílica requiere la presencia de ácido para convertir el alcohol en el sustrato de este mecanismo, que es el alcohol protonado. Tanto si se trata de una reacción de sustitución o de eliminación, como si se trata de un mecanismo bi o unimolecular, el enlace carbono-oxígeno sufre una ruptura heterolítica, es decir, el sustrato debe perder un grupo saliente. El alcohol protonado pierde con facilidad la molécula de agua débilmente básica, a diferencia del grupo fuertemente básico que es el hidroxilo, y que esta eliminación
o sea, el desplazamiento del hidroxilo, es un proceso difícil que rara vez suceda o que prácticamente quizás nunca suceda. No obstante, el uso de un medio ácido condiciona severamente la elección de nucleófilos o bases. ¿Por qué? Y porque cualquier reactivo apreciablemente básico neutralizará rápidamente al ácido. Si está presente solo un nucleófilo o una base débil, la reacción seguirá un mecanismo unimolecular por la vía de carbocationes, con la probabilidad de alguna transposición. La protonación del hidroxilo produce un severo aumento de la polarización del enlace carbono-oxígeno, facilitando la ruptura heterolítica espontánea y produciéndose un carbocatión. La producción de carbocatión plantea problemas de transposición, es decir, la obtención de productos inesperados. ¿Por qué se produce una transposición? ¿Cuál es la fuerza impulsora que produce la transposición? Evidentemente, la diferente estabilidad de los carbocationes. Aquí vemos un cuadro resumen donde el sustrato, que es el alcohol protonado, también se llama ion alquil oxonio, la terminación onio hace referencia a una carga positiva y como es oxonio sobre el oxígeno, entonces, en presencia de un nucleófilo fuerte, se producirá una reacción SN2 cuando el ion alquiloxonio es primario. Mientras que si el nucleófilo es débil, la sustitución bimolecular es lenta y se obtendrá el producto E1. Aquí vemos algunos ejemplos de nucleófilos débiles y nucleófilos fuertes. Para iones oxonio secundarios, se producirá en presencia de nucleófilo fuerte, sustitución nucleofílica unimolecular y E1 para nucleófilos débiles. Y para alcoholes terciarios, mezcla de SN1 y E1 cuando el nucleófilo es fuerte y producto E1. Ven que nunca en este cuadro aparece una eliminación E2. De hecho, las reacciones habituales en alcoholes son las unimoleculares. Solamente experimentan reacciones SN2 alcoholes primarios, los más sencillos. El resto, todos van por mecanismos unimoleculares. Entonces, la muy probable producción del carbocatión plantea problemas de transposición, es decir, la obtención de productos inesperados. Bueno, ahí vemos ejemplos de transposiciones, en este caso, transposiciones